Un bosque que se movía, árboles que susurraban, ramas que se mecían como si estuvieran vivas. Y entonces el bosque se tragó a 20.000 soldados romanos enteros. No fue una batalla más. Fue la emboscada más brutal en la historia de la antigua Roma. 3 legiones marcharon hacia el bosque de Tutberg y nunca salieron. Sin ciudades, sin murallas, sin piedad. Solo lluvia, barro y traición esperando bajo las hojas. Durante 3 días, el imperio que conquistó el mundo fue destruido por la tierra que intentó domar. Comenzó mucho antes de que se lanzara la primera lanza. Roma ya gobernaba la mayor parte del mundo conocido, desde los desiertos del norte de África hasta los grises ríos del norte de Europa. Pero más allá del río Raijan, un ancho río marcaba el límite del imperio romano. Allí se extendía una tierra salvaje que los romanos llamaron Germania. Para ellos, no era una nación. Era un misterio envuelto en niebla y bosque. Imagina bosques interminables, sin ciudades, sin caminos de mármol, sin templos de piedra, solo pinos, viento y guerreros que se fundían con los árboles como fantasmas. Para Roma, Germania era un caos. Para las tribus germánicas que la habitaban, Roma era un gigante que nunca dejaba de marchar. Durante años, las legiones romanas cruzaron el Rin cada verano. Construyeron fuertes, cortaron caminos y obligaron a las tribus a pagar impuestos o jurar lealtad. Cuando hablaban de paz, en realidad se referían a control. En el año 7 después de Cristo, el emperador Augusto decidió convertir este desierto en otra provincia del imperio. Envió a un hombre de confianza, Publio Quintilio Veris, un experimentado gobernador romano conocido por poner orden en tierras atribuladas. Veris era tranquilo, culto y creía que la ley romana podía civilizar a cualquiera. Trajo jueces, secretarios y recaudadores de impuestos. Convencido de que incluso estas tribus salvajes algún día agradecerían a Roma por enseñarles la paz. Pero entre los germanos había alguien que conocía a Roma demasiado bien. Se llamaba Arminio o Germán en su lengua materna, un príncipe de la tribu Cherusi. Años antes, había sido llevado a Roma como rehén, una práctica común para asegurar la obediencia de su pueblo. Allí aprendió latín, estudió estrategia romana, obtuvo la ciudadanía y luchó junto a las legiones. Roma lo había entrenado para ser el soldado perfecto. También le enseñó exactamente cómo destruirlas. Cuando Arminio regresó a casa, encontró su tierra natal desapareciendo lentamente bajo las botas romanas. Patrullas romanas marchaban por su bosque. Las leyes romanas reemplazaron las costumbres de su pueblo. Las tribus comenzaron a enfrentarse entre sí. Algunas obedecieron a Roma, otras se resistieron y fueron quemadas por ello. Roma lo llamó civilización. Arminio lo llamó cadenas. Sin embargo, en apariencia, permaneció leal. Cenaba en la mesa de Veris, vestía la armadura de un oficial romano y hablaba un latín impecable. Veris confiaba plenamente en él. Veía en Arminio el puente perfecto entre Roma y las tribus. Pero tras su mirada serena, Arminio estaba construyendo algo que Roma jamás podría ver, una alianza secreta. Cabalgó de tribu en tribu, susurrando que Roma era fuerte en armadura pero débil de espíritu, que el bosque mismo podía luchar por ellos si se mantenían unidos. Un jefe a la vez, los susurros se convirtieron en votos. El fuego se extendía bajo las hojas. Para el verano del año 9 después de Cristo, la trampa estaba lista. Una pequeña rebelión se estaba preparando lejos, al este. Cebo para que Veris la persiguiera. Arminio, aún fingiendo ser su leal explorador, aconsejó al gobernador que marchara por un atajo conocido como el bosque de Tutberg. Un denso laberinto de árboles y pantanos en el que ningún ejército romano había entrado jamás. Veris estuvo de acuerdo. Para él, era solo otra misión para imponer el orden. Para Arminio, era el destino. Y en algún lugar entre esos pinos silenciosos, la historia esperaba con la espada desenvainada. El verano del año 9 después de Cristo, el ejército romano estaba en movimiento de nuevo. 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, marcharon hacia el este bajo el mando del gobernador Publio Quintilio Veris. Casi 20.000 soldados, además de miles de seguidores del campamento, esclavos, comerciantes y carros cargados de suministros. No era una expedición pequeña. Era un ejército que creía que nadie podría tocarlo. Abandonaron sus fortalezas cerca del río Raijan, en dirección a lo que Veris creía que era un levantamiento local. Arminio, su fiel aliado germano, cabalgaba a su lado, tranquilo, leal y siempre dispuesto a dar consejos. Le habló de un atajo, un camino seguro a través del corazón de Germania que les ahorraría días de marcha.
El atajo era el bosque de Tutberg, un denso océano verde que se extendía entre colinas bajas y pantanos. Al principio, el camino era ancho y firme. Los ingenieros romanos habían construido puentes y talado árboles en campañas pasadas. Los soldados bromeaban, cantaban y marchaban a un ritmo perfecto, con los escudos brillando bajo el gris sol del norte. Pero a medida que la columna se adentraba en el bosque, el cielo empezó a cambiar. El aire se volvió denso y frío. La luz se atenuó a pesar de ser mediodía. Los árboles estaban muy juntos, sus ramas entrelazadas como barrotes de prisión. El camino se estrechó. Luego se convirtió en barro. Los carros crujieron. Los caballos resbalaron. Empezó a llover. Una llovizna lenta y gélida que empapaba todas las capas. Aún así, Beris siguió adelante. Le habían dicho que la rebelión era urgente, una aldea en llamas, una tribu en rebelión. Confiaba plenamente en Arminio. Así que cuando Arminio sugirió que se adelantara para animar a las tribus aliadas, Beris aceptó sin rechistar. Arminio saludó, giró su caballo y desapareció entre los árboles. Los romanos siguieron marchando. Hora tras hora, el bosque los engullía. El sonido de botas y armaduras resonaba extrañamente bajo el dosel, como si los árboles estuvieran escuchando. Esa noche, el ejército acampó en un terreno irregular. A nadie le gustó. El bosque se cerraba demasiado. La lluvia no cesaba. El fuego humeaba en lugar de arder. Algunos hombres juraron haber oído cuernos a lo lejos. Graves sonidos animales resonando en la oscuridad. Otros se rieron. Lobos, decían. Solo lobos. Beris estaba sentado dentro de su tienda escribiendo informes para Roma. Creía que mañana sería otra larga marcha, nada más. Pero afuera, en las sombras, cientos de hogueras ya ardían. Fuegos que no pertenecían a Roma. El bosque ya estaba despierto y aguardaba. La mañana llegó lentamente, si es que llegó. Una espesa niebla gris se aferraba a los árboles del bosque de Tutterberg, tan densa que el sol apenas podía atravesarla. La columna romana se extendía kilómetros, serpenteando como una serpiente metálica entre el barro y la lluvia. Los escudos resbalaban. Las botas se hundían. Las voces resonaban y se desvanecían. Beris cabalgaba cerca del frente, tranquilo, pero cansado. Confiaba en que el día sería rutinario. Otra marcha dura, tal vez alguna resistencia dispersa. Tras él, los estandartes de la 17ª Legión se arrastraban húmedos en el aire. Entonces, en algún lugar de la niebla, llegó el primer sonido. Un toque corto y profundo. Un cuerno no romano. Otro le respondió, luego otro. De todas partes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, llovieron jabalinas de los árboles. Salieron de la nada. Desde arriba, desde las sombras, desde el mismo verdor. Los hombres gritaron. Los escudos se alzaron. Los caballos entraron en pánico. Un centurión gritó a sus hombres que formaran. Pero no había espacio, ni sitio para construir la famosa muralla romana de escudos. El camino era demasiado estrecho, el bosque demasiado cerca. Estaban atrapados en un túnel de árboles. La emboscada había comenzado. Desde la cresta de la derecha, guerreros germánicos surgieron, descalzos, pintados, con el pelo largo recogido, las caras manchadas de barro y calorías desaparecieron entre los troncos, luego reaparecieron en otro lugar, atacando y desapareciendo como fantasmas. Conocían cada centímetro de este bosque, cada hondonada, cada arroyo, cada pedazo de tierra que podría tragarse a un hombre entero. Beris intentó recuperar el control. Cerrar filas. Seguir adelante. No detenerse. Pero sus palabras se ahogaron bajo el caos. Los carros se atascaron. Los caballos se encabritaron. La línea se rompió como hielo bajo presión. Aún así, los romanos lucharon. Entrenados para obedecer, incluso en el infierno, alzaron escudos y formaron pequeños grupos. Luchando contra enemigos que apenas podían ver. Flechas y lanzas se estrellaron contra la madera y la carne por igual. El sonido era húmedo, rápido, interminable. En una ladera, Arminio observaba. Ya no era el cortés aliado romano de armadura pulida. Vestía una capa de piel de lobo, con el rostro manchado de ceniza y lluvia. A su alrededor, los líderes tribales rugían órdenes con voces ásperas y guturales. No cargaban a ciegas. Atacaban con precisión justo donde la columna era más débil. Era una estrategia nacida de años de aprender el propio manual de Roma. Al mediodía, cientos de romanos estaban muertos. El resto avanzaba a trompicones,
arrastrando a sus heridos, intentando escapar de los árboles que parecían cerrarse tras ellos. La lluvia convertía el suelo del bosque en un río de barro y sangre. Cada kilómetro parecía una batalla en sí misma. Al anochecer, construyeron un campamento improvisado en un terreno elevado. Mojados, asustados y en silencio. Nadie cantaba. Nadie dormía. Aún no lo sabían, pero el bosque no los dejaba marchar. Esto no era una rebelión. Era una ejecución, una que acababa de comenzar. Al segundo día, la lluvia no paró. Arreció. Cada gota parecía caer más pesada, más fría, como si el cielo mismo se hubiera unido a la emboscada. Los romanos avanzaban lentamente, empapados y tiritando. Sus brillantes armaduras se habían oscurecido por el barro. Sus capas rojas estaban marrones, rasgadas, pesadas como el plomo. Lo que había comenzado como una marcha disciplinada era ahora un arrastrarse desesperado. El bosque era interminable. Cada colina parecía igual. Cada árbol era otro muro. Verys ordenó a los exploradores que avanzaran, pero ninguno regresó. Empezó a comprender lo que se había negado a creer. Arminio se había ido, y el bosque le pertenecía. A lo largo de la marcha, los guerreros germanos volvieron a atacar, nunca desde el mismo lugar dos veces. Atacaron desde las crestas, desde detrás de troncos caídos, desde nubes de niebla. Las flechas surgían de la nada, alcanzando a los hombres antes de que pudieran siquiera alzar sus escudos. Luego los gritos, luego el silencio, luego el sonido de la lluvia. Verys intentó formar líneas de batalla, pero no había campo de batalla, ni espacio abierto, ni orden. Los carros se atascaron, bloqueando el camino. Caballos muertos yacían medio sumergidos en el barro. Cada intento de avanzar costaba más vidas. Al atardecer, dio la orden de detenerse y acampar, pero no había terreno elevado ni seco. Los hombres construyeron zanjas que se llenaron de agua al instante. Intentaron encender fogatas, pero la madera estaba demasiado húmeda para quemar. El frío se les metió en los huesos. Su comida se echó a perder, sus flechas empapadas. Incluso los más fuertes empezaron a temblar. No solo de miedo, sino de agotamiento. En el caos, Verys reunió a sus oficiales. Los mapas no significaban nada allí. Dibujó en el barro con un palo, marcando donde creía que debía estar el río en campo abierto. Saldremos mañana, dijo. Dejamos los carros. Solo nos llevamos lo que podemos cargar. Nos abrimos paso hacia el oeste, hacia el risco. Sus hombres asintieron, aunque ya no creían que el risco fuera accesible. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, y el bosque se oscurecía a cada paso. Muy por encima de ellos, oculto en la cresta, Arminio observaba a través de la cortina de lluvia. No precipitó el ataque. Quería que los romanos sintieran el bosque, que lo sintieran acercarse, que se dieran cuenta de que su disciplina, sus armaduras, sus caminos no significaban nada allí. Al caer la noche, un trueno retumbó en el valle. No era solo una tormenta. Era el sonido de un mundo cambiando. Dentro del campamento romano, los soldados susurraban la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde está Arminio? Y en algún lugar más allá de los árboles, bajo el sonido de la lluvia y los truenos, Arminio sonrió. La respuesta era simple. Estaba en todas partes. Al tercer día, el bosque ya no parecía un lugar. Se sentía vivo. Cada sonido tenía significado. Cada sombra parecía respirar. Los romanos se desmoronaban. Marchaban con los ojos hundidos, sus armaduras oxidándose bajo la lluvia constante. Su formación, una vez, un símbolo de precisión, se había disuelto en fragmentos de hombres perdidos que se movían por el barro. Entonces el terreno cambió de nuevo. El sendero ascendía en pendiente, encajado entre una empinada cresta a un lado y un pantano al otro. El estrecho corredor obligaba al ejército a formar una sola línea. Verys esperaba que la pendiente significara que se acercaban a campo abierto. Se equivocó. Desde la cresta llegó un sonido que paralizó el mundo. Un cuerno resonante, largo y bajo. Entonces el bosque explotó. Miles de guerreros germanos surgieron de la cresta. No eran una turba caótica. Eran cazadores. Sus escudos eran redondos, pintados de negro con ceniza. Sus jabalinas eran ligeras, perfectas para lanzar bajo la lluvia. Sus gritos resonaban entre los árboles como truenos en una cueva. Los romanos intentaron formar filas, pero no había espacio. El barro les succionaba los pies. Los carros bloqueaban la retirada. Y desde la cresta, el enemigo reinaba la muerte. Flechas,
piedras, lanzas. El propio bosque se convirtió en un arma. Árboles talados con antelación, ahora se desplomó en el camino, aplastando hombres y caballos. No fue una batalla. Fue una masacre planeada con paciencia. Arminio, ahora con una capa de piel de lobo y empuñando una espada romana, cabalgó por la cresta, gritando tanto en latín como en su lengua materna. A su gente, gritó, el bosque lucha con nosotros. A los romanos que estaban abajo, les gritó en perfecto latín, ¿dónde está tu orden ahora, Veris? ¿Dónde está la gloria de Roma? Entonces levantó su lanza y señaló hacia abajo. A esa señal, guerreros ocultos tras una muralla de tierra recién construida avanzaron a toda velocidad. Se extendía a lo largo de la cresta, una barrera invisible de madera y tierra que los germanos llevaban semanas construyendo. Canalizó a los romanos hacia una bolsa mortal entre el pantano y la ladera. Cada intento de escalar la orilla terminaba en masacre. Los romanos contraatacaron con valentía. La 17ª legión intentó asaltar la muralla, pero resbaló y cayó, arrastrada por su pesada armadura. La 18ª intentó dar la vuelta para flanquear a los atacantes, pero se atascó en el pantano. Los hombres gritaban mientras se hundían hasta las rodillas, luego hasta la cintura, incapaces de levantar los escudos. La 19ª defendía la retaguardia, intentando cubrir la retirada, pero las flechas también llegaban por detrás. Estaban rodeados. Simplemente aún no lo sabían. Durante horas, la batalla se convirtió en fragmentos de lucha desesperada. Grupos de romanos formando pequeños círculos, cerrando escudos, apuñalando a las sombras. Cada vez que repelían un ataque, otra oleada llegaba desde una dirección diferente. Era una guerra a la que los romanos nunca se habían enfrentado. No en campo abierto, sino en un laberinto viviente donde el enemigo podía desaparecer entre los árboles en un abrir y cerrar de ojos. Las tácticas de Arminio eran despiadadas y brillantes. Usaba la lluvia y la niebla para ocultar sus movimientos, enviando señales por cuerno, una nota larga para atacar, dos cortas para retroceder. La tribu atacaba, se desvanecía y volvía a atacar, desangrando a las legiones centímetro a centímetro. Cada minuto minaba la disciplina romana. Cada árbol se convertía en un punto de emboscada. Al mediodía, Veris cabalgaba a través del caos, gritando orden. Mantengan la línea. Mantengan la formación. Pero su voz fue devorada por truenos y gritos. El estandarte del 17º, el águila plateada de Roma, cayó al barro. Los hombres se lanzaron a salvarlo, muriendo unos sobre otros. El águila desapareció bajo la sangre y la tierra. Cuando la lluvia finalmente amainó, el silencio fue peor que la batalla. El aire era de hierro y humo. Los cuerpos cubrían el estrecho camino como hojas caídas. Veris alzó la vista hacia la cresta y, por un breve instante, vio a Arminio allí de pie, inmóvil, enmarcado por el humo. Sus miradas se encontraron a través del caos. Para Veris, ya no era una campaña. Era un juicio. El bosque se había convertido en la tumba de Roma. La noche cayó como una cortina de humo. Las hogueras de los caídos titilaron y se apagaron, dejando solo el sonido de la lluvia en el lento fluir de los árboles. Los romanos no tenían campamento, ni murallas, ni orden. Estaban dispersos por pequeños grupos de hombres aferrados unos a otros en la oscuridad. Cuando finalmente llegó el amanecer, no trajo ningún consuelo. El bosque humeaba con niebla. El aire olía a hierro y ceniza. Los pájaros volaban en círculos en lo alto, atraídos por lo que yacía abajo. Veris cabalgaba entre los restos de su ejército. Lo que veía ya no era un ejército. Era una procesión de fantasmas. Hombres caminaban sin cascos, algunos sin armas, algunos ciegos por las heridas. Tropezaban junto a carros partidos por la mitad, cuerpos retorcidos en el barro, los estandartes de Roma colgando flácidos y desgarrados. Desde de todas partes se oía el mismo sonido. El cuerno bajo, interminable. No era una llamada a la carga. Era un latido. El latido del bosque. Entonces llegó la trampa final. Los supervivientes llegaron a un espacio abierto, un claro entre las crestas. Parecía seguro, pero bajo la hierba se extendían trincheras ocultas y estacas afiladas. A medida que los romanos avanzaban, el propio suelo los traicionó. Los caballos caían relinchando. Las líneas se derrumbaban, y desde todas direcciones, las tribus emergían. Miles de ellos, sus voces una tormenta de furia. Los romanos luchaban como hombres que ya sabían que estaban muertos. Luchaban por el honor ahora, no por la victoria. Pequeños grupos formaban círculos, cerrando los escudos,
apuñalando hacia afuera hasta que el último hombre caía. El sonido del acero se desvaneció en el ritmo sordo de las hachas y los garrotes. En una cresta que dominaba la carnicería, Arminio iba a paso ligero sobre su caballo. Su armadura vagaba. Su corazón no. Observaba sin gritar, sin alegría. Este era el final que había planeado. Y ahora que era real, se sentía más pesado de lo que había imaginado. Abajo, Publio Quintilio Veris, gobernador de la frontera norte de Roma, comprendió la verdad. No había rescate, ni camino de regreso al Rin, ni imperio esperando tras los árboles. Solo silencio. Se giró hacia los oficiales que le quedaban. Estaban empapados, heridos, con el rostro gris por el agotamiento. Veris habló en voz baja, con la voz quebrada por primera vez. Roma no nos verá arrastrarnos. Entonces desenvainó su espada. Las crónicas dicen que cayó por su propia mano. Un final romano para una tragedia romana. Al anochecer, el bosque pertenecía por completo a los muertos. Las legiones XVII, XVIII y XIX habían dejado de existir. Sus águilas, los sagrados estandartes de plata de Roma, se perdieron en el barro. El orgullo de un imperio sepultado bajo las raíces y la lluvia. Cuando la tormenta amainó días después, Arminio caminó entre las consecuencias. No sonrió. Ordenó que se diera una muerte rápida a los romanos heridos. Una especie de piedad. Miró las armas rotas, las armaduras destrozadas, y dijo solo, el bosque se queda con lo que toma. Para Roma, la noticia era impensable. Cuando la noticia llegó al emperador Augusto, se rasgó la túnica y gritó, Quintilio Veris, devuélveme mis legiones. Roma nunca las recuperó. La frontera del imperio se retiraría al Riñe. Germania permanecería invicta. Y en los siglos venideros, la batalla del bosque de Tutberg viviría como el día en que el imperio aprendió a temer. El bosque sigue en pie. Y si te adentras lo suficiente en su niebla, dicen que aún puedes oírlo. Los cuernos, la lluvia y los ecos de 3 legiones perdidas que marcharon hacia el verde y nunca salieron.